Bien, vamos a hacer a continuación un ejercicio de química de selectividad de la Comunidad Autónoma de Madrid. En concreto, se trata del ejercicio o de la pregunta 5 de la opción A del examen de junio de 2013. Es un ejercicio de equilibrio químico. El enunciado dice lo siguiente. El valor de la constante de equilibrio K sub C para la reacción de hidrógeno más flúor para dar fluoruro de hidrógeno es de 6,6 por 10 a la menos 4 a 25 grados centígrados. Recordemos que la constante depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Si en un recipiente de 10 litros se introducen un mol de hidrógeno y un mol de flúor y se mantiene a 25 grados centígrados hasta que se alcanza el equilibrio, calcule. Y nos piden, en primer lugar, los moles de hidrógeno que quedan sin reaccionar. Bien, vamos a hacer este apartado. Vamos a calcular los moles de hidrógeno que quedan sin reaccionar. ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar lo que vamos a hacer es escribir la reacción química que tiene lugar, que nos la están dando, que es que el hidrógeno gaseoso reacciona con el flúor también gaseoso para dar en equilibrio 2 moles de fluoruro de hidrógeno gas. Y esto tiene una constante K sub C de 6,6 por 10 a la menos 4. Bueno, lo que haremos será poner bajo la reacción como una tabla en la que indicaremos en primer lugar el número de moles iniciales, que los podemos llamar N sub I. En segundo lugar vamos a poner los moles que reaccionan, N sub R. Y finalmente tendremos, restando los moles iniciales y los moles que reaccionan, los moles en el equilibrio. ¿Cuántos moles iniciales tenemos de hidrógeno? Pues nos están diciendo que tenemos un mol de hidrógeno, pondremos aquí un mol. Moles de flúor, lo mismo, tenemos un mol de flúor inicial en el recipiente de 10 litros, un mol. Y no tenemos nada, hemos de suponer, de fluoruro de hidrógeno. ¿Cuánto reacciona? Pues consideraremos que reacciona una cantidad indeterminada, todavía no la sabemos, X. Por tanto, vamos a poner X, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque son moles que están desapareciendo. El hidrógeno y el flúor se están consumiendo para dar fluoruro de hidrógeno y por tanto sus concentraciones o su número de moles inicial tiene que reducirse, tiene que disminuir. Por este motivo ponemos menos X, ¿de acuerdo? Y no más X. Menos X para el hidrógeno y la misma cantidad para el flúor. ¿Y qué cantidad aparece de fluoruro de hidrógeno? Pues pondremos 2X y además positivo. Positivo porque está apareciendo, el compuesto se está formando y debemos poner un 2 porque por cada X moles que desaparecen de hidrógeno o de flúor aparecen 2 moles de fluoruro de hidrógeno. Esto nos lo dan los coeficientes estequiométricos de la propia reacción. Aquí, si no pone nada, es como si tuviésemos un 1 delante del hidrógeno o delante del flúor, ¿de acuerdo? Y si por cada mol de hidrógeno que reacciona se obtienen 2 moles de fluoruro de hidrógeno. Por este motivo hemos puesto 2X. Bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es sumar ambas cantidades, sumar las dos filas para dar los moles en el equilibrio, es decir, 1 más menos X, 1 menos X, 1 menos X y 2X. De acuerdo, estos serían el número de moles que tenemos en el equilibrio. Una vez que tenemos los moles de cada especie en el equilibrio, para poder calcular este valor de X vamos a hacer uso de la expresión de la constante de equilibrio, de K sub C. ¿Por qué? Pues porque tenemos la reacción ajustada y además nos están dando el valor de dicha constante. ¿Cuál será la expresión de la constante? Pues será la siguiente. Tendremos que K sub C será igual a concentración de fluoruro de hidrógeno al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico en la reacción química es 2, entre concentración de hidrógeno por concentración de flúor. De esta forma vamos a sustituir en esta expresión cada una de las concentraciones. En la tabla lo que tenemos es número de moles. Como tenemos un recipiente con un volumen de 10 litros en total, nos están diciendo, para poner concentraciones debemos dividir estos números de moles por el volumen total y así tendremos concentraciones molares en moles partido litro. Así pondremos concentración de fluoruro de hidrógeno, su número de moles,
2x partido el número de litros, 10, y esto elevado al cuadrado, entre el número de moles de hidrógeno, 1 menos x, entre el volumen, 10 litros, y lo mismo para el flúor, el número de moles que tenemos de flúor en el equilibrio, 1 menos x, entre los litros del recipiente. Como vemos ahora, bueno, esto es un cuadrado que no queda muy claro. Como vemos ahora, nos va a quedar en esta expresión K sub c igual a 4x al cuadrado partido 10 al cuadrado. Y en el denominador va a quedarnos 1 menos x por 1 menos x entre los 10 se multiplican y también podemos poner 10 al cuadrado. De esta forma, como vemos, lo que tenemos es que 10 al cuadrado de arriba con el 10 al cuadrado de abajo se pueden simplificar. Y si lo simplificamos, nos queda que K sub c va a ser igual a 4x al cuadrado entre 1 menos x por 1 menos x, que es lo mismo que 1 menos x al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al valor de la constante, 6,6 por 10 a la menos 4. Como vemos aquí, lo que vamos a tener ahora, cogiendo esta parte de aquí, es una ecuación de segundo grado. En esta ecuación de segundo grado podremos resolver y determinar el valor de x, que es el número de moles que han reaccionado de hidrógeno y el número de moles que han reaccionado de flúor. Bien, vamos a hacer la resolución de esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es pasar multiplicando esto, que está en el denominador, al 6,6 por 10 a la menos 4. Nos quedará 4x al cuadrado igual a 6,6 por 10 a la menos 4 multiplicado por 1 menos x al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar esta expresión de aquí con el binomio de Newton. Nos quedará 4x al cuadrado igual a 6,6 por 10 a la menos 4 por, mantendremos el paréntesis, y ahora tenemos que hacer el primero al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, menos el doble del primero por el segundo, el doble de 2 por 1 por x, el doble de 1 por x, menos 2x. Más el segundo al cuadrado, x al cuadrado. Así ahora tendremos 4x al cuadrado igual a 6,6 por 10 a la menos 4. Lo que hacemos es ya quitar paréntesis multiplicando. Menos 1,32 por 10 a la menos 3 x y más 6,6 por 10 a la menos 4 x al cuadrado. Si ahora observamos, tenemos dos términos de grado x al cuadrado, 4x al cuadrado y 6,6 por 10 a la menos 4 x al cuadrado. Este término, el segundo de los términos, 6,6 por 10 a la menos 4, frente al 4x al cuadrado es muy pequeño. Por este motivo podemos despreciarlo y no vamos a tenerlo en cuenta en la resolución de nuestra ecuación. Lo vamos a considerar que es despreciable, ¿de acuerdo? Entonces, si consideramos este término despreciable, la ecuación que vamos a resolver finalmente, reordenando términos, es 4x al cuadrado más 1,32 por 10 a la menos 3x y menos 6,6 por 10 a la menos 4, el término independiente, 6,6 por 10 a la menos 4, esto será igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, si tenéis algún tipo de duda en la resolución de la ecuación, podéis consultarme sin ningún problema, siempre en la página web de kimitube.com, ¿de acuerdo? Pues cuando resolvemos esta ecuación, obtenemos un valor de x igual a 0,0127. Obtenemos otro valor porque al ser una ecuación de segundo grado siempre tenemos que obtener dos soluciones, pero la otra solución os dará un valor negativo. Bien, una vez que tenemos x, podemos ver qué nos estaban pidiendo en el apartado A. Pues nos estaban pidiendo los moles de hidrógeno que quedan sin reaccionar. ¿Qué cantidad va a quedar sin reaccionar? Pues la cantidad de hidrógeno que tenemos en el equilibrio. Lo que tengamos de hidrógeno en el equilibrio es la cantidad que no ha reaccionado para convertirse en fluoruro de hidrógeno. Por tanto, la cantidad de hidrógeno sin reaccionar es simplemente 1 menos x. Cantidad de hidrógeno
sin reaccionar es 1 menos X, porque X es la cantidad que sí que ha reaccionado. Del mol inicial que teníamos han reaccionado 0,0127 moles y todo lo demás permanece sin reaccionar. Por este motivo calcularemos 1 menos 0,0127 y esto nos da un valor de 0,9873 moles de H2 que no reaccionan. Esos son moles de hidrógeno que no reaccionan. Bueno, ya tenemos por tanto el apartado A. Nos pedían estos moles de hidrógeno. ¿Qué nos piden en el apartado B? Pues nos piden la presión parcial de cada componente en el equilibrio. Este era el apartado A, vamos al apartado B. Bien, la presión parcial de cada componente en el equilibrio debemos calcularla de la siguiente manera. Vamos a calcularla considerando que la presión parcial del hidrógeno será igual a la presión total del recipiente por la fracción molar de hidrógeno. La presión parcial del flúor tiene que ser igual a la presión total del recipiente por la fracción molar del flúor. Y análogamente, la presión parcial del fluoruro de hidrógeno es igual a la presión total del recipiente por la fracción molar del fluoruro de hidrógeno. Una vez que hemos determinado esto, lo que vamos a tener que hacer es calcular, por una parte, las fracciones molares de cada uno de los componentes y, por otra, la presión total en el recipiente. En primer lugar, vamos a calcular el número total de moles, porque lo vamos a necesitar tanto para las presiones parciales como tanto para las fracciones molares como para la presión total. Así tendremos que el número de moles totales será el número de moles de hidrógeno más el número de moles de flúor más el número de moles de fluoruro de hidrógeno. Y cada uno de estos valores es número de moles de hidrógeno que quedan sin reaccionar en el equilibrio. Pues tenemos que es 1 menos X. Ya hemos calculado en el apartado anterior que es 0,9873. La misma cantidad tendremos para el flúor, porque ha quedado sin reaccionar 1 menos X. Por tanto, 0,9873. Y los moles que vamos a tener de fluoruro de hidrógeno en el equilibrio son 2X. Por tanto, si son 2X, pondremos más 2 por 0,0127. Esto nos da un número de moles totales igual a 2 moles. Bien, una vez que tenemos los moles totales, como decía antes, esto nos va a servir tanto para calcular la presión total como para calcular las fracciones molares de cada componente en el equilibrio. Vamos en primer lugar a calcular la presión total. La presión total P sub T. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues con la fórmula o con la ecuación de los gases ideales. P por V igual a N por R y por T. Y esta P será la presión total. La presión total por el volumen del recipiente, 10 litros. Número de moles, 2 moles. Constante de los gases, 0,082. Y la temperatura son 25 grados, que como debemos ponerla en grados Kelvin, le sumaremos 273,15. 273,15 más 25 son 298,15 grados Kelvin. Si despejamos esta presión, obtenemos un valor de 4,89. ¿En qué unidades? Pues como hemos puesto la constante de los gases R como 0,082, la presión tiene que venir dada en atmósferas. Esta sería la presión total. Pero no hemos acabado, tenemos que calcular la presión parcial de cada componente en el equilibrio con las fórmulas que hemos puesto previamente. Para esto debemos calcular las fracciones molares de cada uno de los componentes. Bien, fracción molar del hidrógeno será igual al número de moles de hidrógeno, que son
0,9873 en el equilibrio, 0,9873 entre el número de moles totales, 2 moles, que lo hemos calculado como n sub t. Por tanto, obtenemos una fracción molar para el hidrógeno de 0,4937. Esta fracción molar va a coincidir con la del flúor. ¿Por qué? Porque tenemos la misma cantidad de moles, 0,9873 dividido entre los moles totales, que son 2. Ya tenemos las fracciones molares del hidrógeno y del flúor, mientras que la fracción molar para el fluoruro de hidrógeno será igual a su cantidad en moles, que es 2 por 0,0127, entre el número de moles totales, que es 2, los dos se simplifican, y esto nos da 0,0127 también en el valor de la fracción molar. Ya tenemos las fracciones molares y la presión total, por tanto es fácil calcular las presiones parciales. Tendremos la presión parcial del hidrógeno, que va a ser igual a la del flúor, porque tenemos exactamente la misma cantidad de moles y entonces van a ejercer la misma presión. Y será igual a la presión total, 4,89, por la fracción molar de cada uno de estos componentes, 0,4937. Obtenemos para el flúor y para el hidrógeno una presión parcial de 2,414 atmósferas. Y lo mismo para el fluoruro de hidrógeno, HF, que será su fracción molar, 0,0127, por la presión total, 4,89, nos da una presión parcial para el fluoruro de hidrógeno de 0,062 atmósferas. Bien, pues con esto habríamos acabado el segundo apartado, en el que nos estaban pidiendo que calculásemos las presiones parciales de cada componente en el equilibrio, el apartado B. Y por último vamos a calcular el apartado C, que nos piden el valor de la constante de equilibrio K sub P en función de las presiones a 25 grados centígrados. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues es sencillo, porque debemos recordar que K sub P es igual a la presión parcial de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso presión parcial del fluoruro de hidrógeno elevado al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico es un 2, entre presión parcial de los reactivos, que en este caso es el hidrógeno, por la presión parcial del flúor. Como tenemos las presiones parciales calculadas del apartado anterior, lo único que debemos hacer es sustituir presión parcial del fluoruro de hidrógeno, 0,062 elevado al cuadrado, entre presión parcial del hidrógeno, 2,414, por presión parcial del flúor, 2,414. Si hacemos el cálculo de este valor de K sub P, nos da 6,6 por 10 a la menos 4, que como vemos es el mismo valor que la constante K sub C, expresada en función de las concentraciones que nos daban en el enunciado. Este resultado es lógico porque nosotros no tenemos variación en el número total de moles de los reactivos a los productos, y cuando delta de n, variación del número de moles, es igual a 0, la constante K sub C coincide con la constante K sub P, tal y como hemos obtenido en este ejercicio.